Bueno, ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Vamos en honor a los puntuales, vamos a arrancar con la actividad del día de hoy. Me presento, mi nombre es Mario Casasco, soy uno de los directores ejecutivos del Centro de Desarrollo PYME, este espacio que, bueno, ya tiene casi un año de actividad, que ha creado la Escuela de Negocio de la UCEMA para ser un intermedio y un espacio para encontrarnos con las pequeñas y medianas empresas y todo el bagaje de conocimientos académicos que tiene la universidad en sus más de 40 años de trayectorias. Así que bueno, eso es un poco la presentación oficial. Quiero agradecer a todos ustedes en seguir acompañándonos. Este ciclo de webinarios llamado Gestión PYME comenzó hace aproximadamente un año, bueno, con motivo de la pandemia que todavía estamos transitando, ¿sí? Que en ese momento pensábamos que iba a ser más rápida la salida y no lo está haciendo. Creemos que, bueno, era una manera de encontrarnos en un espacio como para compartir mejores prácticas, compartir inquietudes, compartir situación de coyuntura o cómo salir de ellas, de toda esta situación que nos ha atravesado a la economía en general y a las pymes en un sentido particular. Quiero agradecer a todas las empresas e instituciones que nos acompañan, en especial al Banco Macro y a Byton Group, que son nuestros sponsors principales. Como ustedes saben, este es un ciclo de webinarios que normalmente tenemos un speaker invitado, con el cual tenemos una conversación entre todos. Para eso está habilitado el chat de preguntas y respuestas, el cual mi colega Mauricio Rampone, que después va a aparecer en cámaras también, y yo nos encargaremos de hacerle las preguntas y seguir adelante la conversación con el speaker invitado en función de las inquietudes que todos ustedes tengan. La actividad en general durará más o menos una hora, hay una exposición de 30 y 35 minutos, 40 minutos del speaker invitado, y después pasaremos a las preguntas y respuestas. Antes de comenzar con la actividad y presentar a nuestro invitado del día de hoy, quería comentarles que el Centro de Desarrollo Pymes, junto al Centro de Economía Aplicada, de dos centros de estudios de esta casa de estudio, de la UCEMA, han desarrollado un set de indicadores pertinentes a las pymes. Algunos, los cuales son inéditos, digamos, ¿no? Son nuevos, y los estaremos presentando en un webinario similar a este el día 22 de julio a las 17:30, ¿sí? Y lo estaremos presentando no solo los indicadores, sino estaremos invitando a empresarios pymes, a directivos de cámaras, ¿sí? Con los cuales estaremos haciendo una charla y una interpretación de esos indicadores. Así que bueno, les recomiendo para sus agendas. Así que si con gusto los esperamos el jueves 22 de julio, 17:30. Bueno, sin más, quiero presentar la actividad de hoy. En la actividad de hoy nos acompaña el Ariel Korenberg. Ariel es economista, graduado de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en economía de la Universidad Torcuato Di Tella y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es doctor en economía por la Universidad Nacional de La Plata. En cuanto a su actividad laboral y académica, Ariel es economista jefe del Foro Empresario Argentino, es director del Centro de Estudios de la Productividad en el proyecto Arclem Lands para la medición y análisis de la productividad y la competitividad de la economía argentina, un proyecto conjunto con profesores de diversas universidades del mundo, entre ellos profesores de la Universidad de Harvard. Él es ex integrante del INDEC, economista asesor del MOPYME, profesor de la UCEMA, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. Participa habitualmente en medios televisivos y gráficos con sus columnas, y sobre todo es un estudioso de la dura realidad por la que atraviesan las pymes y por la que vienen atravesando las pymes. Que las vive desde su origen familiar,
¿sí? Que tienen que ver con las pymes. Así que bueno, sin más, le voy a dejar en la palabra a Ariel, que hoy nos va a hablar de cómo evitar el pymecidio. Este título tan interesante, así que Ariel, la audiencia es tuya y estamos muy ansiosos por escuchar cómo evitar el pymecidio. Muchas gracias, Ariel. Un gustazo compartir este seminario nuevamente con ustedes, un año después del anterior. Acá estamos, vamos a hacer algunas reflexiones, yendo de Ariel, la realidad de corto plazo. ¿Sí? perdón, si te parece ponerlo en modo presentación a la presentación, así, Dale. así, ahí está, ahora sí, gracias, perdón. Vamos, por supuesto. A la realidad del corto plazo, pero tratando de analizar por qué pasa lo que nos pasa. Y además, tomar el atrevimiento quizás de irnos más allá del diagnóstico y proponer cosas que, si tomamos la realidad como un dato estructural, y me ha pasado en otros ámbitos, mediáticos, académicos, sociales, siempre la respuesta es imposible. Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Por qué hay un femicidio? Vamos a la cuestión más profunda y luego a la cuestión más intermedia que lo vincula con las pymes. La cuestión más profunda es la cuestión institucional. No hay check and balance, no hay Estado en términos de tres poderes que se controlen uno al otro, y por lo tanto, en Argentina, todas las decisiones de política pública, de cual la política económica es la parte central, pero no la única, porque ahora estamos viviendo las decisiones de la política sanitaria, dependen de la decisión del presidente. En este sentido, nuestra democracia en el 83 recuperó la posibilidad de votar, pero no la posibilidad de disponer de facto, es decir, de hecho, los tres poderes tal cual los conocemos en nuestra Constitución Nacional. En economía eso se traduce en que no ahorramos en épocas de vacas gordas para disponer en épocas de vacas flacas, porque directamente esto barre con cualquier sistema financiero en términos y de capitales, en términos de cumplir con la postura de que los bancos son la intermediación entre el ahorro de los argentinos y la inversión productiva. Lo único que tenemos, extremando un poco el argumento, es un sistema de banca transaccional. Entonces, a partir de este diagnóstico, que de hecho no hay un Estado que brinde los bienes y servicios públicos que necesitan los vulnerables, la élite, pero sobre todo la clase media, del cual las pymes son el principal tejido productivo de un país, que brinda el 90% del empleo, es que vamos ahora a vincular este tema con el ciclo político y de ahí con las pymes. El ciclo político, entonces, está en el marco de que nunca, luego de cada crisis, Argentina construye el Estado que necesitamos. Además de discutir qué tipo de Estado, pero no construye ninguno. Como no construye ninguno, las expectativas con respecto a quién gane las elecciones está puesta por generar un chivo expiatorio que nos permita brindar una explicación simple a la sociedad de las causas y consecuencias de las crisis. De tal manera que Argentina, y no me voy a ir muy atrás, no tiene un diagnóstico socialmente aceptado de las causas y consecuencias de la crisis hiperinflacionarias del 89-90, que fueron dos hiperinflaciones, incluida el plan Bonex, y de la crisis de fin de convertibilidad del 2001, de tal manera que son dos crisis completamente distintas y a las cuales se remite cada vez que estamos en una crisis como la actual. Sin embargo, no hay un diagnóstico cierto. Dejo la inquietud para otro seminario. Yo me dedico en economía argentina en UDESA y en macroeconomía en UCEMA, además de crecimiento económico en UBA,
a tratar de darle un espacio a este tema de discutir por qué la crisis del 89-90 y por qué la crisis de 2001, de la cual en este momento hay elementos de ambas crisis más sesgado a la primera que a la segunda, y en la cual tampoco tenemos un diagnóstico social. Como no tenemos un diagnóstico socialmente aceptado, mucho menos lo tiene la élite dirigente, de la cual incluyo no solo a la típica queja nuestra de la clase política, sino también a la dirigencia empresarial y sindical. De ahí que este tema, que cito a Kovalov, Argentina es un país en donde la experiencia no se transforma en enseñanza. La cuestión macro es la siguiente, que implica las pymes. Implica las pymes y se explica por qué hay un pymecidio. Es decir, una destrucción continua del tejido productivo pyme, por el cual Argentina se queda sin empleo registrado. Como no hay Estado, ese Estado que se nos presenta al entrar en un hospital público, una escuela pública, una universidad pública, el semáforo y la vacuna, es un Estado burocrático, antimeritocrático, donde la calidad técnica de los burócratas dirigentes, que sí necesitamos para convivir en sociedad, se han transformado en un profesional militante. Pero esto no lo digo por el gobierno actual, lo digo desde la crisis 2001 y salida 2002 al presente, del cual el ejemplo de la intervención del INDEC, así como la actual intervención de la ANMAT, es el ejemplo calcado de lo que estoy describiendo. De tal manera que la decisión de hacer una cuarentena estricta profunda, la más larga de la historia de la humanidad, y la más larga entre todos los países del mundo, incluso en vías de desarrollo, fue tomada para no hacer cargo al presidente, por cualquier presidente de Argentina, porque no hay, de hecho, poder legislativo, poder ejecutivo concentrado, que abarca también las decisiones del Poder Judicial, por sobre la autoridad del propio ministro de Salud de aquel entonces, Ginés González García. Es el ejemplo calcado de cómo se manejó la cuarentena en términos de que no hay posibilidades que los estamentos intermedios del Estado, donde hay numerosos profesionales completamente rescatables y que trabajan día a día en proveernos salud y educación pública que usamos todos, no llegan a las capas dirigentes, y si contradicen la capa dirigente militante, que es nombrada luego de cada elección, en cual spoil system, echando a los anteriores y tomando a los actuales, sos echado del Estado, como sí sucedió en INDEC y como sí sucedió en AMAT. Al no haber estado en estos términos, la casilla donde se hace el lobby para obtener los beneficios prebendiarios, y predar sobre el Estado como una realidad, diagnóstico Hoss, el hombre es lobo del hombre, que existe en los países desarrollados y en vías de desarrollo, la casilla es única. Como yo decía, en chiste y en broma, la oficina de la calle México, donde fueron todos los empresarios, voy a nombrar a uno, Galperín incluido, ni bien ganó las PASO Alberto Fernández. Y así otras oficinas intermedias que en la medida que asume se transforman en la Rosada. Si llegás a la Rosada obtendrás el beneficio. Si no llegás, sonaste. De ahí a explicar el pymecidio se entiende enseguida. Voy a describir algunas cuestiones que se decidieron sobre las pymes durante la cuarentena estricta y durante el presente. Pero este diagnóstico viene de antes. Siempre me gusta citar la historia familiar. Mi viejo era dirigente de APYME Capital. Y cuando yo lo acompañaba a las reuniones, en numerosas sesiones políticas, en partidos políticos, en restaurantes, en el Banco Credicop, en el banco, no sé, el banco local ya no existe porque quebró, Banco Patricio, el movimiento cooperativo, etcétera. Claro, cuando me volví a reencontrar y la gente de Mopyme
y posteriormente FOEMA, el Foro Empresario Argentino, me llama para este tema, le digo, mirá, yo me dedico a la macro, no a la micro. Bueno, uní la macro con la micro, de eso se trata. La anécdota es la siguiente. Ah, pero cuando lo acompañaba en aquel momento era el 89-90. Ah, era la crisis de tequila de 95. Es decir, en cada crisis argentina donde hay un... Es mentira que hay grieta. En todo. No, no hay grieta en todo. En el punto donde no hay grieta es en rescatar, por lo menos narrativamente, por supuesto, a nivel social, en todas las clases sociales, a las pymes. Desde el punto de vista de la economía social de mercado alemana, porque las pymes son el tejido productivo a la cual hay que proteger con política de defensa de la competencia, es decir, liberal, como fue así la posguerra alemana, a los fines de que sean punta de lanza en la lucha contra los monopolios y oligopolios, con las leyes antitrust. Desde el punto de vista de la izquierda y del enfoque nacionalista, nacionalista popular, peronismo, como quieran llamarlo, las pymes son las principales generadoras de empleo. Por supuesto, desde ese punto de vista, a diferencia de imponer leyes antitrust y hacerlas cumplir, en general, desde el punto de vista populista o de izquierda, se busca dar un subsidio a la pyme. Ahora, en concreto, yéndonos a Argentina, para obtener la prebenda, el subsidio, la exención tributaria, tenés que tocar la puerta a la rosada, y no cualquiera llega. Entonces las pymes no llegan. Un conjunto de sectores no llegan. ¿Cuáles sectores? Acá hay un resumen, pero hay más. Las pymes. ¿Por qué no llegan las pymes? Me concentro ahí. Pero además los jubilados, los trabajadores no sindicalizados, que los hay, los monotributistas, el estamento intermedio del Estado, que lo acabo de mencionar, y hay que rescatar, y hay que jerarquizar y aumentar el salario. Muchos de ellos no están sindicalizados ni representados en los sindicatos burocráticos de la ley de sindicato único. Los cuentapropistas, los que trabajan en negro en el Estado, los que trabajan en gris monotributando, los profesionales, los restaurantes y bares que tuvieron que cerrar o el sector turismo. No llegan al Estado fácilmente, porque no son, digamos, acá hay una cuestión física. La gran empresa se juntan, 2 o 3, listo, sumé, ya llegué, me tomé café con vamos a hacer nombre, con Alberto Fernández y con quien corresponda, o en el Instituto Patri, listo. O en la Fundación Pensar y con Macri, listo. Pero las pymes no pueden llegar. El jubilado no llega. Como no llega el jubilado, en la ley de emergencia solidaria, de comienzos del presente gobierno, ayer nomás, en enero del 2020, se habrá dictado, febrero, marzo, justo antes de la cuarentena, se cambió la fórmula jubilatoria de tal manera que hoy están desajeados, devaluados, caídos totalmente las jubilaciones reales. No vi piedras en la plaza. De tal manera que, y ahora vamos al cuadro concreto con números, y quiero dar el diagnóstico, y disculpe que hablen de macro, yo sé que están concentrados en el día a día a ver cómo cubro el capital de giro de mi empresa para que no se me lo licúe la inflación o la posible devaluación del oficial. ¿Y en qué invierto? Bueno, esto es así. Es por esto que estamos mal. No por la decisión que hace el PYME de ver cómo cubre su capital de giro, que es su facturación, el pago salarial, a ver si me lo licúo y no puedo pagar los salarios. Es que ese señor que tiene que pagar los salarios y tiene que ver el poco giro de negocio que hoy tiene, lo tiene que preservar, ¿cómo llega a fin de mes? Entonces lo que hay que entender es que ese señor no tiene representación, ni APYME, ni la CGE, ni la CGT, ni ¿cuántas hay? No hay muchas. Fede Cámaras, no tienen representación de hecho.
Si no están representadas las pymes en este sistema que traté de resumir en pocos minutos, donde lo que prima es la cooptación y predación de grupos concentrados, o sindicales, o empresariales, o políticos, las pymes nunca van a salir adelante y van a lograr ser punta de lanza de una reactivación que puede ser al mismo tiempo dinamizadora del empleo y al mismo tiempo una inserción exportadora que permita generar las divisas que Argentina necesita. Nunca lo va a hacer en la medida que no logre acceder al único casillero, les cuento, cita, anécdota, parte de las teorías de inflación, se habla de las teorías de las casillas. Acá no hay numerosas casillas donde recurrir, hay una sola. Entonces, si el presidente no tiene esa capacidad omnisciente de tener en su cerebro, o el líder, o la líder, del presente gobierno y de todos los gobiernos argentinos del 83 a la fecha, por no ir más allá, la capacidad omnisciente de tener todas las celdas de Excel en su cabeza para tomar todas las decisiones de precios y cantidades, es que vamos a estar como estamos. La concentración del poder económico y político, por lo menos en la toma de decisiones, en la cabeza presidencial, lleva a que aumente a infinito la probabilidad de cometer grandes errores de política pública. Ejemplo, el día que se decidió la cuarentena estricta, el propio presidente dijo, me olvidé los monotributistas. O sea, ya desde el vamos arrancó mal el gasto COVID para asistir a hogares y empresas. Vamos a ese punto, sobre estos números. Pero antes de entrar a los números, lo dejo esto como fondo. A ver, Argentina, como el resto de los países del mundo, sufrió un cataclismo. En teoría económica y en análisis económico, en la vida misma, en la historia, hay diversos tipos de catástrofes. Catástrofes naturales, terremotos, maremotos, pandemias y guerras. El efecto económico es similar. En el momento de la urgencia, vos tenés que salir, y estamos en Lucema, con perdón de la heterodoxia, a rescatar al sector privado. Mira vos lo que estoy diciendo. Sí, señor, todos los países del mundo lo hicieron. Por derecha, más de derecha, más de izquierda, más nacionalista, más internacionalista, más liberales, menos liberales. ¿Cómo es eso? Como en el 29, como en el 2008, pero como corresponde. A ver, veamos. ¿Cómo puedo? A ver, hay que rescatar el sector privado porque no puede facturar. No puede facturar porque no puede abrir. Está obligado a cerrar porque estamos en el inicio de la peor pandemia desde 1918. Perfecto. Cierren. ¿Qué me das vos, Estado, que me obligás a cerrar? Uy, me olvidé de los monotributistas. Bueno, urgente, ministro de la Producción, póngase a decidir políticas públicas de asistencia. Bueno, una vez tomada la decisión del cierre y obligaste a facturar cero. Los tiempos de decisión de este tipo de sistema concentrado de decisión son embromados. Bueno, 2 meses después empiezan a salir los ATPs y los IFEs. Ahora, primer punto, ¿qué nos distingue del resto de América Latina normal? Nos distingue lo siguiente. Según el libro de texto, todo gasto de asistencia a hogares y empresas durante una catástrofe natural o económica debe ser asistido por el Estado y pagado como, bueno, lo que recomienda es no aumentar impuestos en el presente. ¿Por qué? ¿Y a quién le cobro si están todos en crisis y todos obligados a cerrar? Pues lo que recomienda el manual de texto, citando a un autor, Ramsey, de la década del 20, esto más viejo que Matusalén, con perdón de la cita vieja, es financiarlo con deuda. Ah, ok. Se financió con deuda el gasto
estatal ha aumentado en Estados Unidos, en Inglaterra, los países desarrollados y en América Latina normal. Y Argentina, perdón, con deuda. ¿Por qué? ¿Por qué con deuda? ¿Quién la va a pagar? Claro, en el presente están todos en crisis. El rico, clase media y pobre. La industria, el agro, todos obligados a cerrar. La pyme, ¿quién va a pagar ese gasto? Con mayores impuestos futuros sobre las generaciones futuras que hasta van a poder existir gracias a que el Estado puso la tarasca, con perdón de la palabra, y la cita de café, a los fines de rescatar al sector productivo y a los hogares que estaban sufriendo. Como rescaté a tu viejo, a tu abuelo durante la gripe española y ahora durante la pandemia, más vale que vos me pagues esa deuda el día de mañana. Y si todo va bien, y lo hicimos bien, esa deuda directamente la pateamos adelante porque somos totalmente sostenibles macroeconómicamente. ¿Qué hizo Argentina? Todo lo contrario. ¿Pero por qué? No es por Guzmán, por Culfa, por los numerosos ministros de Economía que tiene este gobierno, Alberto, Cristina, lo que sea, o la mala voluntad de los anteriores, Macri, Duchovne, estos. No, no, es porque ese sistema es así. ¿Cuál es el sistema? Que estamos en default permanente. Entonces, si un país está al borde del default permanente, con el llamado riesgo de refinanciamiento, que significa que no te alcanzan los dólares para pagar los intereses de la deuda pública externa en dólares y los intereses de la deuda pública interna en pesos, los licuás con más inflación, es que está sonado. Porque es lo que estamos pasando ahora. Mostramos voluntad de pago al Club de París y el riesgo país sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque en todos los países las deudas se refinancian en su stock, en sus amortizaciones, y lo que hay que demostrar que son sostenibles y te alcanza el dinero de los impuestos para pagar los intereses, como cualquier empresa. Como cualquier empresa. Bueno, Argentina no tuvo eso. Por culpa de este gobierno, del anterior gobierno y de todos los gobiernos que se quedan sin crédito en las peores crisis. ¿Y por qué se quedan sin crédito? Porque en principio, en cada crisis no tenemos el diagnóstico correcto de cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, y se logró ese bendito acuerdo económico-social en los problemas centrales de Argentina, en donde no hay acuerdo porque nadie quiere ceder. Si nadie quiere ceder, no va a haber acuerdo en las políticas públicas permanentes que todos demandamos. No es una cuestión de voluntarismo. El voluntarismo sí, ok, tenemos voluntad, cede. El único acuerdo económico y social vigente actualmente, después de una gran crisis, en 89-90 no hubo ningún acuerdo. En el 2002 sí hubo, porque lo dijo el señor Duhalde y la señora Duhalde. Los planes jefes y jefes. Ese fue el único acuerdo. El resto, Banco Central Independiente, como tuvo Brasil después de la crisis, como tuvo Perú después de la crisis, y hoy el actual presidente que estaría por asumir, Pedro Castillo, de tendencia izquierdista, dijo que va a respetar su independencia. Y el presidente del Banco Central es el mismo desde el año 2006. Y atravesó gobiernos en Perú de los más diversos y 3 derrocamientos presidenciales. Miren qué fortaleza tiene el Banco Central. ¿Y Perú qué hizo? Emitió bonos a 100 años para que lo paguen dentro de 100 años los peruanos, nietos de los actuales que lograron sobrevivir, a bajo costo, al 2, 3, 4% anual, mientras Argentina no pudo recurrir a ese financiamiento. Ergo, había que aumentar el gasto público de asistencia COVID, especialmente a las pymes. Se hizo insuficientemente, ahora vamos a dar el número, pero encima, lo importante que siempre hay que preguntar en Argentina, este subsidio, ¿cómo lo voy a pagar? Porque el poder concentrado en la única casilla, que es la oficina del presidente, termina extrayendo subsidio del Estado, gasto público, muchas veces inoperante, ineficiente y corrupto, y se los hace pagar a todos,
en términos inflacionarios. Entonces Argentina fue el único país del mundo, sacando Venezuela y Nicaragua, que tuvo que, efectivamente había que aumentar el gasto público en ATP e IFE, en créditos al 24% o créditos a tasa cero, acá hay algunos números, fue insuficiente, ahora lo detallamos, pero lo tuvo que financiar, fue el único país con emisión monetaria. Todo bien, incluso profundicemos. Dale, está de moda ahora que emitir dinero no genera inflación. Bueno, está perfecto. Si emito dólares yo no tengo ningún problema. Pero Argentina emite pesos argentinos, entonces esta discusión dejémosla para el euro o el dólar. Nosotros somos el cuarto, quinta área del mundo. No quería despreciarnos como quinto mundo porque realmente no lo somos en términos de moneda. No tenemos moneda. Si no tenemos moneda, la única forma de pagar esto es con emisión monetaria. En el medio de la cuarentena hubo N decisiones. El intento de intervención de Vicentín, la amenaza por la diputada Vallejo y otros diputados adscritos al oficialismo de estatizar empresas, participaciones en las empresas contra la obtención del ATP, bajar, y esto no le va a gustar porque va en contra de las pymes, bajar la tasa de interés, igual las pymes no accedieron al racionamiento del crédito, bajar la tasa de interés para, en teoría, no provocar una recesión, pero esa baja de interés al comienzo de la cuarentena despertó el dólar blue. O sea, Argentina tuvo una corrida cambiaria en medio de la cuarentena. Una locura. Porque claro, cuando hay cuarentena, cuando vos estás encerrado, vos tenés que reservar dinero, hacer ahorro de reserva precautorio, porque encima, y esto no es Argentina, estoy describiendo todo el mundo, no sabés cuánto va a durar esto. Como no sabés cuánto va a durar esto, en Estados Unidos y Alemania se llenaron las cajas de ahorro de liquidez. Porque todo el mundo se quedó líquido, preferencia por la liquidez. En Brasil fugaron capitales, en términos como les gusta al muchacho. Flight to quality. Y Brasil sigue sobreviviendo en términos económicos, por lo menos. Y Perú lo mismo. Y no hubo gran cimbronazo económico, sí social y político. ¿Y Argentina? ¿Y si no había capitales para fugar ya? Hubo que emitir dinero. ¿Cómo se ejerce la preferencia por liquidez ante la incertidumbre de cuánto va a durar esto? Para que me alcance la guita para poder llegar a fin de mes, pagar los salarios o cobrar mi salario y que me llegue a fin de mes. Y cobré mi salario, estaba la brecha cambiaria e hice el llamado dólar puré que todos conocen. Si quieren después con las preguntas abundo. Como todos hicieron dólar puré, ampliaron la brecha. Incentivado. Porque acá está el tema de los incentivos. Entonces, en concreto, en un país que no hay moneda, cuando sí hay que aumentar el gasto público para asistir al conjunto de hogares y empresas, y algo que sería realmente utópico, focalizado en quienes realmente los necesitan, hay que recurrir a la inflación. Los ATP fueron, junto con el crédito a tasa del 24%, me falta acá el crédito a tasa cero, también tenía un procesamiento, son datos oficiales del Ministerio de la Producción, lo hemos procesado y cruzado con los datos de AFIP, demuestran cómo fue cayendo el porcentaje de cobertura de cada ATP en los 5 ATP que se otorgaron. Cuando vas a la facturación total de AFIP, fíjense que hago caso omiso a la otra mitad aproximadamente de la economía informal que no está aquí reflejada. Entonces, ¿qué muestra esto? Que el Estado a través de los ATP, el IFE ahora les comento un número, tengo en la cabeza, ni siquiera puede llegar a focalizar gasto público en la economía formal que tiene controlada a través de la AFIP, a través de los impuestos. ¿Cómo? Exactamente. ATP1, creo que fue allá por abril, 0,15%.
El último ATP, 0,07% de la facturación total de todas las empresas. Guarda, porque dentro del universo registrado, el 98,9% son pymes. Entonces decime de las pymes, ¿cómo no? ATP 1, 13% de la facturación pyme registrada. Para pasar luego, miren cómo fue ajustando, al 6,7%. Se acaba de terminar la cuarentena, ya está. La cuarentena light. No hay prácticamente. Ya no se justificaría un ATP, aunque habría que preguntar al sector turismo y a los restaurantes qué opinan. De todas maneras, todo este año no hubo ATP. ¿Y cuánto sumaron? Y fíjense lo que fue los créditos a tasa 24%. Bajar al 24, digo, bajaron a menos. La tasa de interés de los créditos, todo bien para quien lo recibe, que solo el 1,42% de las empresas recibieron, en términos de su facturación, el crédito a tasa 24%. Y durante los 7, 8 meses, 9 meses de cuarentena estricta, fue una sola vez ese crédito para la facturación de un mes. Vamos al IFE. IFE, hubo 3 IFEs. El conjunto de ellos llegó al 16% de la facturación de los monotributistas de baja categoría. Monotributista social y categoría A. 16%, incluso menos, de un mes. Ese fue el gasto de asistencia COVID máxima que hizo Argentina. ¿Cuánto representa eso? 3 puntos del producto. ¿Cuánto representó en el resto de los países de América Latina? Más de, este gráfico es viejo, a altura de hoy, más de 10% del producto. ¿Y dónde está el efecto inflacionario de aumentar el gasto público? Pues no lo hay, porque aplicaron correctamente que toda catástrofe presenta gasto público extraordinario, debe ser financiado con deuda. Después tendrán un problema de deuda, no lo vamos a negar, pero nosotros tenemos un problema de deuda hoy, un problema de deuda mañana y un problema de deuda ayer, un problema de deuda un problema de que se recauda sobre la jaula, dentro de la jaula de los registrados, ayer, hoy y mañana. Hay que tratar de que esto terminar, porque nosotros tenemos todos los problemas juntos de América Latina. Bolivia, por ejemplo, tiene un banco central independiente, tiene 3% de inflación, puede devaluar 50% y la inflación se le va de 3 a 4%. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es eso? No es que tiene un gobierno populista, no, pero tiene un elemento que sea de los 2 o 3 que se necesitan para tener una democracia, que es respetado, Banco Central. ¿Y en manos de quién está? De una burocracia compuesta por economistas de la Universidad de Chicago mayormente, en los cuales les tuve que explicar en un seminario de Banco Central, donde me hacían el saludo comunista, con el puño cerrado, el presidente del Banco Central, les tuve que explicar la teoría de la inflación estructural, porque no tenían ni idea. M por O igual a P por Q. Economistas de Bolivia de la Universidad de Chicago. Entonces, hay cosas muy profundas que en Argentina ni siquiera se respetan. Me pasé tiempo. De vuelta. Otra vez fallé. Salgamos del pimecidio. Salgamos del pimecidio con los colores de mi cuadro favorito. Igual ni me entero porque yo sé cómo Borges el fútbol, la verdad. Azul y oro. ¿Qué se necesita en Argentina? Salgamos de esto, porque es un drama permanente. Y bueno, pensemos en términos utópicos como cuando éramos jóvenes. Seamos realistas, pidamos lo imposible. No tomemos toda esta descripción como dato estructural. ¿Por qué? Porque América Latina, después de la crisis de la moratoria del 82, y los riesgos de hiperinflación e hiperinflaciones efectivas,
salieron para siempre de esos problemas. Ninguna casi volvió a defaultear deuda y ninguna volvió a caer en hiperinflación. Entonces dieron un paso adelante, nosotros no. Y ustedes me dirán, pero con toda la inestabilidad institucional y de golpes militares, sí lo dieron. ¿Y nosotros por qué no? Entonces, dejemos de pensar que ciertas restricciones son estructurales y liberémonos de las mismas. Veamos cómo. Yo no tengo todas las respuestas. Ni voy a hablar de todos los temas. Pero bueno, para incentivar la formalidad, dice acá al final, primero, macroeconomía creíble. Yo también, como dice el ministro, quiero una economía tranquila, ¿sabés? Pero no lo estás logrando. Porque vos solo no lo podés lograr. O no tenés la altura porque estás totalmente condicionado por lo que se decía en La Rosada o en la calle Moreno, donde está el Instituto Patria. O sea, hace rato que, y en la gestión Macri pasó lo mismo, no hay ministro de Economía, discúlpenme lo poco académico. Como yo puteaba, concentrando mi repudio al gobierno durante los 80, no hay ministro de Economía. Por lo tanto, todo el costo político de las decisiones económicas y sanitarias le compete al presidente. Ese es el sistema que tenemos. Entonces necesitamos una macroeconomía creíble y consistente y tranquila. Para lograrlo tiene que haber una narrativa consistente entre el presidente y el ministro de Economía. Solo hubo dos momentos en la historia argentina reciente. Zurruila Alfonsín por 1 año y medio, Menem Cavallo por 4 años. Si la narrativa política va en contra de la decisión económica, por más que hagas un ajuste, que es lo que acaba de pasar, el mayor ajuste que hace el peronismo desde la época de comienzo de Menem y desde el 75, sobre los salarios y las jubilaciones. No sirvió para nada porque Argentina sigue pagando la misma tasa de riesgo país del 15% del mega canje del 2001. Es decir, sigue en default, de hecho. Por eso no puede acceder al crédito internacional. Entonces, esto es para la gente que está en la política. La macroeconomía, porque la gente vota por eso. Si le alcanza o no le alcanza para llegar a fin de mes, si es por el interés político. Y si no lo arreglás, estaremos en este ciclo permanente. Con todo el foco en las pymes, porque las pymes son, y no es un verso, es así, las mayores generadoras de empleo total y de la mitad del empleo registrado. Y son el 98% de las empresas registradas. Y hay acuerdo por fuera de la grieta entre la izquierda, la derecha, el populismo, nacionalismo y liberalismo, en sostenerlas, porque son la punta de lanza contra los monopolios y son la punta de lanza a favor de generar empleo sostenible. Y por lo tanto hay que incentivar la formalidad. Cualquier subsidio que se dé a la pyme se va a chocar contra el político de turno que sí sabe, el que toma la decisión sí sabe. El gobierno sabe que si emite dinero genera inflación, si no, no subiría impuestos. Entonces, cada vez que pidas un subsidio, les digo cómo hacerlo bien en el Estado. Ustedes van a pedir un subsidio o una exención tributaria, o créditos a tasa subsidiaria, y el otro lado le van a decir, se lo van a decir, ¿cuánto impuesto dejo de recaudar? Porque tengo que seguir financiando el gasto público. Y uno le podrá decir, baja la corrupción, no pague militantes. No, esperá, pero los semáforos, la vacuna, los hospitales. Entonces ese es el tema. Es que la pyme demanda asistencia, pero la asistencia hay que financiarla con impuesto inflacionario. El jubilado demanda asistencia, pero la asistencia hay que financiarla con impuesto inflacionario. Pero ni siquiera le dan asistencia, ese es el punto de Argentina, porque no llegás a la oficina del presidente. Entonces, obviamente, compro esto, incentivar la formalidad, la única forma es, en lugar de seguir subiendo impuestos a la economía en blanco y a la economía en negro mediante el impuesto inflacionario, porque los que están en negro recurren al billete moneda papel. Dejar de hablar de la fintech y criptomonedas, sigamos hablando, va a facilitar, todo bien, pero no es la magia. Eso no resuelve de que el Estado emite dinero que nadie quiere
Y ese es el dinero que necesita la economía en negro para subsistir. El billete, moneda, papel, si no, no estás en negro. Entonces, hay que bajar los dos impuestos. Los impuestos formales y el impuesto informal, impuesto inflacionario a la economía en negro. Al bajarlo se incentivará la informalidad. Pero únicamente se va a poder bajar si, dirían mis amigos liberales, bajase el gasto público. Pues no necesariamente es así. Lo que hay que lograr es que se asigne correctamente el gasto. Por lo tanto, en una visión macro, que se asigne correctamente el gasto, por ejemplo, subsidiando la compra de fideos con food stamp, es decir, aquel que realmente necesita los fideos, en lugar que el Estado compre los fideos al quíntuple del precio de mercado y al triple del precio controlado por el propio gobierno. Entonces hay un ahorro de eficiencia ahí fundamental, pero aparte encima le das el subsidio focalizado a quien debe recibirlo. Y digo una cosa a favor. Al comienzo fue el desastre que provocó el despido, se me fue el nombre, del titular del ANSES, expresidente del Banco Central del último periodo de Cristina. Porque no sabían que los jubilados quieren ver su dinero fresco en la mano y fueron a los cajeros automáticos obligados porque el sindicato cerró los bancos. Ese es el estado que tenemos. ¿Ok? Entonces hay que cambiar eso. Porque acá no es subir la tasa impositiva en el máximo de la curva de Laffer, sino aumentar la base y que más tributemos. Pero nadie se va a meter en la jaula de vuelta si no creemos en que hay un Estado independiente de los partidos políticos. Y ahí me voy ya al final para no hablar de todo, y en todo caso vuelvo. Por ejemplo, hay una ley, no necesitas mucho más. La ley 24.467, si se cumpliera, las pymes estarían mucho mejor, aún en el contexto actual. Y no se cumple. Fue dictada ya por el año 92. En que los convenios colectivos, algo que embroma mucho la vida de las pymes, por la cual el líder de la OIA, el líder de la CGT, me fui muy arriba, sí. ¿Qué hacen? El convenio colectivo lo negocian entre los dos. ¿Y la pyme qué hace? La pyme tiene menor escala, y aunque sea eficiente, tiene menor escala. Por lo tanto, no puede pagar el mismo salario relativo que paga la empresa líder grande. Y se ve discriminada. Y de ahí la pyme, no porque quiera, sino a consecuencia de los incentivos, entra en negro. Cuando yo me enteré de esto, me quería morir. Hay una ley. Entonces esto es como decía Carlos Nino, un país fuera de la ley. ¡Cumplamos la ley! ¿Y por qué no cumplimos la ley? Por dos cosas. Hay un bloqueo de la CGT y de la OIA sobre esto, o de otros grupos corporativos grandes, que no les interesa segmentar los convenios colectivos. Pero la segunda, y que quiero resaltar en esta charla, es la crisis de representación. ¿Quién representa a las pymes en el convenio colectivo automotriz? ¿Quién representa a las pymes en el convenio colectivo de comercio? Nadie. Nadie. Por eso tampoco vas a tener un convenio colectivo adecuado a tu mundo. Vuelvo a resaltar, esta ley está vigente y no está reglamentada desde el año 92, por el bloqueo no solo sindical, sino, como dice el kirchnerismo, de los grupos concentrados empresariales que el propio kirchnerismo termina beneficiando. Una propuesta podría ser un ombudsman pyme. ¿Por qué? Porque leyes sobre las pymes, pero son numerosas. La macro no piensa en las pymes. Miren, hace poco, y lo voy a citar, capaz que está por acá, Roque Fernández, creo que es el titular en este momento de UCEMA, mencionó que en la experiencia de los 90, claro, como había desempleo disfrazado en el sector público, uy, qué novedad, en donde se metía a todo el mundo
en el mismo nivel el estamento intermedio burocrático profesionalizado no militante que todavía existe, el militante y el conjunto de ñoquis. Como no había dinero, había que hacer ese ajuste, perfecto. Las indemnizaciones por despido se gastaron en pool, en los negocios para jugar pool, pádel y taxis. Bueno, hay que pensar a futuro, un hombro más pyme, representación pyme, reflexionar, porque acá se viene un ajuste brutal, caótico sobre el sector público. ¿Qué se va a hacer con toda esa gente? Tienen que ser el nuevo tejido pyme esa gente. Tiene que ser el nuevo empleo formal esa gente. Es hacia ahí donde habría que apuntar, esa es mi propuesta. Por último, entonces, norte estratégico y lindas palabras. Crecimiento inclusivo. Y lo voy a definir con equilibrio externo y riesgo país como Uruguay. Ese, yo les dije, llegó la hora de la utopía. Me estoy tomando 5 minutos más, Mario, si me permitís. Todo lindo, todo, y estamos todos de acuerdo. La UCEMA, la UBA, la UNCS, estamos todos de acuerdo. Dale. No sé, Nicolás del Caño, Milei, estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Crecimiento inclusivo qué es? Bueno, a ver, vamos al detalle. Crecimiento inclusivo, que el crecimiento incorpore a la gente. Muy bien, dale. Empleo y salario. Vamos, clave las pymes. ¿Por qué son clave las pymes? Miren, hay dos tipos de empleo. El voluntario y el involuntario. Acá voy a hablar sin filtro. En el que piensa popularmente la clase media más conservadora, por no decir reaccionaria, de la cual formo parte, y hoy soy más conservador y reaccionario que cuando era joven, es el desempleo voluntario. Pero está estudiado en teoría económica. Larry Summers, por ejemplo, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Yellen, hoy secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la anterior de Clinton, y la hoy secretaria del Tesoro y antes presidenta del Banco Central, tienen numerosos papers sobre el desempleo voluntario. ¿Por qué voluntariamente elijo un plan social? Miren, se los traduzco. ¿Sabes el bodrio que te compras cuando querés trabajar o dar trabajo en blanco? Eso es desempleo voluntario. ¿Es el empresario que genera el empleo negro? No. ¿Es el trabajador que pide trabajar en negro? También. No. Es incluso, le voy a sacar, no es solo dinero. Las contribuciones patronales altísimas. ¿Y a dónde van? Por eso esta visión del marco general. Porque vos cuando pagás el salario tenés que pagar el equivalente al salario que le queda en el bolsillo al trabajador, menos sus aportes personales, otro salario. Se llama contribución patronal. Y con eso terminé, porque son demasiados dilemas en Argentina. Y esa contribución patronal, que hay numerosos proyectos para bajarlas. ¿Y qué haces entonces con la seguridad social y las jubilaciones? Pues lo pagarás con emisión monetaria. ¿Se entiende el desequilibrio que hay? Pedimos un subsidio y no decimos cómo lo vamos a financiar. ¿A dónde fue la contribución patronal del empresario y el aporte personal del trabajador que se quedó en la jaula y es formal? A pagar al tipo que está en la informalidad o a otorgar crédito al capitalismo de amigos que sí accede a la ventanilla del ANSES sobre el fondo que recibe esas contribuciones patronales. Entonces, me quedo con eso. Entonces, acá hay que volver otra vez desde cero, en una nueva crisis. Desde cero hay que hacer un banco central y desde cero hay que hacer un sistema previsional. Y desde cero hay que pensar otra vez la salida para las pymes. Pero no tan de cero. Cumplamos la ley que acabo de citar del año 92 para empezar. Y por último, acabar con esas retenciones en las fuentes. Yo no soy empresario, ustedes lo tienen claro, como el sistema CIRCREV, en el cual he contabilizado los casos, loco, esto sí es super micro, en el cual te obligaban a cerrar
te obligaban a facturación cero. Tenías que pagar el contrato de alquiler, o si estabas en un shopping, el consorcio o lo que sea. Como pagaste eso, el tipo que recauda ingresos brutos te retuvo ingresos brutos sobre el costo, no sobre tu facturación, endeudando a las empresas con ingresos brutos. Una locura. Un poquito de racionalidad incluso. Bueno, listo. Vamos a las preguntas. Bueno, gracias, Ariel. Me presento, soy Mauricio Rampone, también parte del CDPYME de la UCEMA. Buenísima la charla, como escribió alguien por ahí, las ideas claras, pero sobre todo con mucha pasión, con mucho compromiso de tu parte, como siempre, así que... Gracias. De nada, che. Bueno, yo tengo varias preguntas. Una sola voy a hacerte mía y después corresponde que las preguntas sean las de nuestros invitados. Pero me quedó picando una cosa que dijiste durante la charla y que creo que debe ser compartida por todos los participantes. Vos dijiste que hay en esta crisis algunos elementos comunes a crisis anteriores que hubo en Argentina y dijiste particularmente la del 89-90. Entonces la pregunta es, tu opinión respecto de, ya que estás viendo vos esos elementos similares y además hablaste de la falta de un diagnóstico socialmente aceptado, así lo llamaste, me gustó esa frase, me la anoté, como para salir del círculo vicioso argentino. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Vos esos elementos conducentes o similares estás viendo que nos están llevando a una nueva crisis? Y si tu opinión es, digamos, es afirmativa, ¿cómo y cuándo crees que se va a manifestar? A veces me defino como ex economista. Como estoy apasionado por Argentina, en que la sufro, pero como todos ustedes, pero yo no sé, a veces siento que la sufro peor que un tango, y eso que me gusta el blues. Los economistas, a veces me defino como ex economista. Para entender esto hace falta mucha sociología y psicología, lo digo en serio. Otro día hablamos de las lecturas que he hecho últimamente. No somos adivinos, entonces poner una fecha es muy difícil. Y Argentina también demostró que no necesariamente iba directo a chocarse contra la pared. ¿Qué es lo que está evitando la crisis disruptiva típica argentina? Yendo a lo económico, para mí hay un sustrato cultural impresionante que lo está evitando. Bastante resignación social y acostumbramiento de las numerosas crisis que llevamos encima, por lo menos que tenemos 50 y pico como en mi caso. En donde hemos normalizado cuestiones que no son normales. Eso independientemente si nos gusta más o menos el mercado o más o menos el Estado. Bien, entonces, el elemento que yo veo parecido y a su vez que lo está evitando, lo que veo parecido es lo siguiente. En otras magnitudes muchísimo más acotadas. Para tener una idea, luego del fracaso del Plan Primavera, la inflación pasó de 25 anual al 25 mensual en 2-3 meses. Pronosticar eso es imposible, porque eso tiene que ver, y perdón que cite análisis económico, con un comportamiento autónomo independiente de la cantidad de dinero que se emita. Por ejemplo, para financiar el déficit fiscal. ¿Cómo es eso? Que la gente, a la desconfianza habitual que tiene sobre la moneda, desconfía aún mucho más. La desconfianza habitual argentina sobre su moneda es, para ahorrar, comprar dólares o ladrillos. Cuando se empieza a profundizar, autos. En los festivales estos primavera cortitos, que hace rato que Argentina no tiene. Y cuando se termina, voy al supermercado con dólares y los cambio ahí en el momento. Eso se llama el componente de transacción de la demanda de dinero. Eso fue lo que explotó en las hiperinflaciones. A partir del default al Banco Mundial. Entonces esos son puntos desencadenantes de desconfianza máxima
que son casi imposibles de prever, o tiene que haber un hecho puntual que influya sobre el conjunto de los hogares argentinos de esa manera. Una sobredesconfianza sobre la ya existente, a partir del cual, dado que no tenemos moneda en términos de reserva de valor, terminemos no teniendo moneda en términos transaccionales. Por ahora eso sobrevive. ¿Cómo se logró evitar eso? Doy el signo concreto, no me gusta hacer fechas, y parece largo plazo. Septiembre de 2020, o sea, ayer nomás, pero parece largo plazo, el dólar, por la decisión de bajar la tasa de interés a comienzo de la cuarentena, resalto, llega casi a 200 pesos. Asume de hecho el ministro de Economía, Guzmán, por sobre la autoridad del presidente del Banco Central, y adopta una estrategia financiera similar a lo que después desembocó en la crisis de la tablita de Martínez de Oz, 82, y similar en cierto sentido a la del 89 y posterior 90, con consecuencia del plan Bonet. Indexación financiera, es decir, no quiero que te vayas dólares porque no tengo dólares. Ok, toma, bono SER. Ok, toma, bonos dólar link. Linkeados a qué? Al tipo de cambio oficial. ¿Y cómo me lo voy a quedar? Y, perdón, iba a hablar muy coloquialmente, no sea Gil, iba a decir otra palabra. Vos sabés que después de las elecciones vamos a devaluar, si tenés una brecha casi permanente en 50%. ¿Cómo se devaluó los dólares oficiales ante los alternativos en toda la historia argentina? Al mayor tipo de cambio alternativo oficial, que se llama contado con liqui y MEP mayorista, donde interviene oficialmente el Banco Central. Entonces está todo dicho. El dólar oficial a 100 pesos y el dólar oficial CCR ya está en casi 170, 165. Entonces se logró aplacar eso derivando los recursos monetarios de nuestros depósitos como pymes y como hogares vía bancos, incentivando que colocaran más LELIQ para tomar los depósitos de los ahorristas y del capital de giro de las empresas, que antes eran LETES, para poder llegar a fin de mes indexando a la tasa de inflación. Resumo, lo que hay en este momento es una indexación cada vez más acelerada de la economía. La financiera la acabo de describir, que puede terminar en una punción de depósito. No lo digo yo, lo dijo Melconian, echémosle la culpa a él, no lo dice Korenberg, ¿ok? Punción de depósito, corralito, te devuelvo los dólares más tarde, lo peor el plan Bonet, ¿está? Porque no hay dólares. De vuelta. ¿Qué está aplacando y dónde está el resto de la indexación? Los alquileres, por ley. Ya está, entró en indexación. Ya, ¿cómo es que no se aceleró más la inflación hasta ahora? En 3 dígitos. Por la herencia de la convertibilidad que estaba prohibida la indexación. Pero lo que yo noto es que ya nos estamos olvidando de eso. Porque el Estado emite bonos indexados para que vos no te vayas a dólares. E indexados al tipo de cambio oficial. Volviste a la indexación. Y eso en los alquileres y ahora prácticamente en los salarios lo logró aplacar la cuarentena, pero ahora está desatado el conflicto distributivo. Ya está, listo. Entonces está todo indexado. El costo de eso es que el futuro plan de estabilización va a tener muchísimo más costo que si no estuviera la economía indexada. A favor es que a corto plazo nos genera más ilusión monetaria porque nos van compensando la inflación que va transcurriendo. Pero se genera la bomba monetaria de las LELIQ, que no es más que estatizar. Yo hablo sin filtro, ¿no? No se pongan mal. No es más que estatizar el sistema bancario del lado de los activos de los préstamos, que explica en parte por qué las pymes no tienen crédito. Sí, y correcto. por qué a veces al ahorrista no se le puede devolver todos los depósitos. Porque el Estado no puede pagar ese endeudamiento que hicieron contra los bancos, que se llama hoy LELIQ ante LEVAC,
y antes se llamaban depósitos indisponibles que fueron reprogramados a bonos. Yo sé que soy larguero, pero si uno no cuenta esto, creo que se nos escapan las cuestiones. Entonces lo parecido al 89-90 es la indexación creciente de la economía. Precios, salarios y sobre todo lo que más me asusta es la financiera. Ok, bueno, vamos a pasar a preguntas que nos hicieron los asistentes. Acá uno de los participantes te pregunta cuál es tu estimación sobre el déficit fiscal de este año, el primario, entiendo, se refiere, o sea, antes de intereses. Y te sumo otra pregunta interesante, que voy a pasar un chivo, te la leo y voy a pasar un chivo y después te la dejo. Pregunta, ¿cuánto empleo formal se destruyó en este último año y medio y cuáles son permanentes? Bueno, permanentes serán todos los que, hasta que llegue la reactivación, pero el chivo que quiero pasar es que justamente en lo que mencionó Mario al principio, en la próxima charla del 22 de julio, vamos a presentar información detallada sobre esto, realmente cuántas pymes o cuántas empresas en las distintas categorías se desaparecieron del mapa comunidades económicas, en el mapa formal de Argentina, y cuánto empleo se perdió. Pero te dejo a vos la respuesta. Entonces, lo del déficit fiscal 2021 y cuánto empleo formal se perdió desde el 2020 hasta ahora. Meto algo que dejé pendiente de lo anterior, pero voy a esta. Lo que está evitando que todo se acelere y se profundice en la inflación es la entrada de dólares de la soja. Como no depende de Argentina, eso es transitorio. Veremos. Y eso logró patear un poco las cosas. Por eso digo, tenemos buena suerte a veces. Pero bueno, veremos. ¿Tá? Pero es algo fácil de diagnosticar, difícil de controlar desde un país abierto pequeño, por más que nos cerremos como Argentina, que depende del precio de la soja y de los chinos que comen chancho y los chanchos comen soja y de las políticas monetarias de Estados Unidos, no de Argentina. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Es difícil poner un número por lo siguiente. Así como dije que hay un comportamiento autónomo, que la sobredesconfianza que puede tener el público sobre la moneda, lo que se aceleró ahora, se llama Olivera Tanzi eso, es que no conviene pagar impuestos. O te financias con la FIP. Por lo tanto, yo no puedo pronosticar los ingresos tributarios ante un momento en donde las tasas impositivas son máximas, a menos que se le ocurra aumentar el IVA por más allá del 21%. Las tasas de ganancias sobre las empresas, entiendo yo, acaban de ser aumentadas. De tal manera, fíjense ustedes, espero que salga este sábado, porque iba a salir el sábado pasado, la tenebrosa trama de las escalas impositivas en la nación. Fíjense la tenebrosa y macabra escala por la cual ya están indexadas las bases imponibles de los impuestos, por ejemplo de ganancias. ¿Sabían ustedes? Yo no estaba en el detalle. Están indexadas al salario. Claro, como el salario corre por la escalera y los precios por el ascensor, hay que recurrir al político de turno, especialmente parlamentario, ¿saben a quién me refiero? Que es el líder en esto, para que te otorgue un aumento por fuera de la ley que te indexa la base imponible de ganancia a los salarios. Pero te lo hace por única vez. O sea, tenemos el peor de los mundos. La discrecionalidad absoluta, que te lo da como beneficio el político de turno, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, que no sirve para nada porque acaba de ser licuada, porque te devuelve las deudas 5 meses después. Entonces, déficit fiscal creciente. La desconfianza va a ir aumentando. Eso se puede traducir en alguna disrupción cambiaria, pero particularmente en que está quebrado el sistema productivo y especialmente las pymes. Por eso le decimos pymecidio. ¿De dónde van a recaudar impuestos? No lo sé. Porque además las tasas han llegado a un máximo y la recaudación ha llegado a un mínimo. Fíjate que ni siquiera hablé de gasto público.
que de eso no se toca. Okay. Había una segunda pregunta, perdón, del empleo. Sí, ¿cuántos empleos se perdieron en este año y medio? Y pregunta cuántos se fueron para siempre, que dependerá de la reactivación. Mira, el número que tengo en la cabeza en este momento, el último dato era que en medio de la cuarentena del año anterior se perdieron 4 millones de empleos, a los cuales hay que agregar el conjunto de horas trabajadas a tiempo parcial como doble turno, que se perdieron completamente aún hoy porque la demanda quedó baja. Por lo tanto, ¿para qué vas a tener doble turno? Y por lo tanto, la caída del salario fenomenal, en términos reales, no solo por efecto precio, sino porque nadie contrata horas extra. ¿Para qué? Si no podés, ¿a quién le vas a vender? Estás vendiendo un poco más que el año pasado, pero la reactivación no es plena. No menos de 4 millones de puestos de trabajo sobre un stock de puestos de trabajo de aproximadamente 18 millones de puestos de trabajo, de los cuales es muy probable que una gran parte sean permanentes, por supuesto. ¿Por qué permanentes? Porque como el sistema argentino es rígido, una vez que vos los echás no lo podés volver a tomar, porque si no, los vas a tener que doble indemnizar. Lo que hizo la doble indemnización y la prohibición por despido es directamente quebrar a la empresa. A la empresa pyme que tiene 2, 3 empleados, o 10 o 20, por no poder echar a uno, ni bien reabrieron la economía, terminó recurriendo a la quiebra directa. Ok. Estamos medio sobre la hora, pero sí, digamos, déjame que sigamos cuando vos me digas que tenés que ir. Pero Roberto nos pregunta, digamos, o plantea, ¿por qué no achicar el Estado vía privatizaciones, bajando los impuestos? De esa manera generar un shock de confianza, aumentando la base tributaria y generando más empleo. Ahí yo me permitiría una opinión a la pregunta de Roberto, usando la frase tuya que me encantó. Y es que para hacer eso me parece que falta diagnóstico socialmente aceptado, pero te dejo la respuesta. No hay un diagnóstico socialmente aceptado de lo que fue la década de 90. Claro, cada vez que un líder muere, pasó con Alfonsín, con Menem, es cierto que hay un efecto de empatía. Ahora, algunas decisiones de la década del 90 que provocaron su fracaso. Por ejemplo, al privatizar la administración, fíjense que lo hago con cuidado, de nuestros fondos, la administración, no nuestros fondos, la administración de nuestros fondos jubilatorios, y para motivarlo, y no lo voy a explicar, en el 2009 se privatizó, no se estatizó, nuestros fondos los perdimos. Entonces vuelvo, al privatizarse la administración de nuestros fondos jubilatorios, se derivaron las contribuciones patronales a los nuevos jubilados que habían elegido continuar en el sistema privado de AFJP, así como eligieron con la ley de Alberto Fernández como jefe de gabinete en el 2009 en el 82% justo, bueno, 80% del total de los que se querían jubilar querían continuar con las AFJP. Les recuerdo de eso. Diagnóstico socialmente no aceptado, se niega la realidad. ¿Está bien? Entonces, hay un problema con las palabras en Argentina y con sostener la palabra. Entonces no se va a lograr confianza si vos no sostenés la palabra. Entonces vuelvo al tema. Una de las decisiones fue, sigue a cargo del Estado el sistema de reparto. Y los ingresos para pagar las jubilaciones presentes se derivaron al sistema de FJP. Eso se financió con deuda pública externa. El segundo diagnóstico, la crisis bancaria, fue por el default que hicieron las provincias para lograr las reelecciones provinciales asociadas por la reelección de fines de Menem para lograr la tercera, financiadas con préstamos garantizados. Se los traduzco, defaultaron a los bancos, y los bancos estaban los ahorros de los argentinos. Ese es mi diagnóstico no común, parece, está en los papers, pero no común socialmente, que no se termina de entender. Se privatizaron empresas y se financió gasto corriente.
con esos ingresos. Una locura. Esas son mis dos críticas. ¿Por qué dije esto? No lo sé, porque era tema para otro seminario. Pero preguntaban, si vos no tenés este diagnóstico, por lo menos no me lo podés discutir, no sé, o podemos discutir sobre el mismo, está prohibido privatizar. Okay. Fíjate que no hablé de las privatizaciones. Lo que tiene en la memoria de la gente es que se quedó sin los ahorros por la confiscación supuesta de los bancos, cuando no fueron los bancos. Los bancos son una intermediación entre los ahorros de la gente y el préstamo al Estado. Porque a fines de los 90, el mayor prestatario, deudor del sistema bancario era el Estado. En segundo término, el sistema productivo que no pudo hacer frente. Pero en primer término era el Estado. Se llamaban préstamos garantizados, los estados provinciales, además del nacional. Y la brecha que generó la privatización mal hecha de los fondos, de la administración de los fondos jubilatorios, que fue con deuda pública externa, donde ahí saltó el déficit fiscal. Entonces yo lo que noto es que hay una simplificación extrema, no en la sociedad, porque no tiene por qué tener este diagnóstico, sino incluso en la discusión con los economistas. Concuerdo con vos, Mauricio, no podemos pasar a otra instancia de plantear privatizaciones. Yo plantearía una discusión social y no la hacemos, no vamos de frente. Perdóname que mencione esto. Todavía estoy esperando escuchar autocrítica, la autocrítica de los referentes económicos de Cambiemos. Así como no la hubo de la Alianza. No implica solo al peronismo esto. Sí. Pero la autocrítica para bien, para no hacer lo mismo. Coincido con eso. Te hago la última y bueno, y agradecerte de antemano toda tu colaboración y tu participación siempre con nosotros. Hay un tema que lo mencionaste, pero que en cada charla tuya vuelve a aparecer, que es este problema de la falta de asociatividad de las pymes. ¿Cuál es, en tu opinión, la razón por la que no logran confluir en alguna asociación, foro, movimiento, o como se llame, que sea realmente representativo, tal que les permita sentarse, como vos lo describiste en la charla, con el presidente o con el factor de poder? Son todas preguntas estructurales y yo tengo un pecado, que no soy sintético. A ver, déjame pensar. Esta es clave porque es fuera de la economía, pero la condiciona totalmente. Las pymes son familiares, en una gran parte sí. Tienen un componente idiosincrático, en una gran parte sí. Por lo tanto, sobreviven más a las crisis de lo que uno piensa. O sea, esto a favor. No todo fue pymecidio. Ahora, son tan idiosincráticas y atadas a la cuestión familiar, lo vi con mi viejo, que es difícil de que un pyme se reconvierta en otra cosa. Así que por otro lado, una crisis disruptiva argentina, que esta es una, la estamos viviendo. Esta, por suerte sin zozobra institucional por ahora, y espero que no lo haya. Creo que no la va a haber. Esta crisis, claro, la mata, porque el tipo no se puede reconstruir. Así como a nivel social, en el diagnóstico socialmente no aceptado de los diagnósticos de las crisis, bueno, no hay transmisión intergeneracional de las crisis, como hay en el caso alemán, que en la educación primaria te enseñan no solo lo que fue Hitler, sino la hiperinflación alemana. No hay en Argentina algo parecido, no importa que sea eso u otra anécdota. No trasunta. No se tiene en claro que se indexó financieramente el ahorro de los argentinos y terminó en un Bonex por eso. No se tiene claro. Se le echa la culpa al que tomó la decisión. Y el que tomó la decisión es el chivo expiatorio de la cuestión. La cuestión es que vos te vas al bono ser como alternativa al dólar, le crees un poco y después te lo punzan, te lo sacan, te mienten en el INDEC y te dibujaron el ser. Entonces voy a la pyme. Cuando yo era jovencito, insultaba, estoy cuidando las palabras, insultaba a la clase media porque no quería la revolución,
ahora tampoco quiere la revolución por el lado de la derecha, porque es populista la clase media. Bueno, hay una disociación cognitiva, y esto no lo digo si soy pro o contramarcado. Concreto, me puse a hacer sociología pyme barrial, los invito a hacerlo. Hagamos alguna vez. Ir por la pyme por la calle y tomarnos un café. Y hay muchas cosas que uno desconoce como antiguo académico, y otras que quiero que él vincule el pyme del café de la esquina que quebró, con el cual me tomé café, con la decisión macro de defoltear o no el bono de la provincia de Buenos Aires, que la tomó Alberto Fernández, ¿no? Kicillof. Entonces, hay una disociación cognitiva, esto es Behavioral Economics, por el cual la cultura que heredás y a la cual te ascribís, y que somos parte todos, anticapitalista, y no lo digo porque sea procapitalista, es mi diagnóstico, punto. Anticapitalista, que viene de hace años, desde la década del 30, o sea, leyendo historia económica a veces siento que estamos viviendo el sistema de la década del 30, en el cual Argentina no logró salir aún de esa crisis, y que adoptamos decisiones de emergencia y se transformaron permanentes. Entonces, es verdad que ante una crisis hay que asistir a empresas hogares, ante unas determinadas crisis puntuales, pero después ese Estado tiene que ser repagado con impuestos recaudados en forma legítima en la actividad productiva, que necesariamente privada. Ahora, vos hablas con un pyme argentino, y para no hacer cargo al actual, le voy a hacer cargo a mi familia, y el concepto es esencialmente anticapitalista. Por lo menos esa es la visión que yo me llevo de las pymes actuales, con excepciones, por supuesto, y generalizando mal, como hacemos todos los argentinos. Y como es esencialmente capitalista, porque además de esa cultura es incentivada por los grandes horrores de política económica del presidente, el tipo lo que quiere es que el Estado lo salve. Pero no tiene más remedio, porque para poder sobrevivir con esa escala tan chiquita y con ese salario de convenio arreglado entre el titular de la CGT y, pongo ejemplo, el titular de la Cámara, de la OIA, de quien sea, que no contempla su realidad, la única forma es subsidiarle el pago salarial, como pasa con los colectivos. Entonces, esencialmente anticapitalista, un poco por la historia, un poco por de dónde venimos, pero también porque se vuelve a ratificar con cada crisis que volvemos a recurrir a la ayuda del Estado. No está mal en una crisis tan profunda como la actual, el problema argentino que la tiene cada 10 años. Y no genera las instituciones que nos pueda independizar de esa ayuda, de esa asistencia en forma permanente, como sí existe en otros países. Bueno, genial, Ariel, muchas gracias. Muy linda la charla y hasta la próxima. Vos sabés que ya sos abonado Bueno. a la casa, así que vamos a dejar que pase un tiempo, que en Argentina es muy dinámica la cosa y volvemos a invitarte. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Los saludo a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que el 22 de julio a las 5:30 vamos con nuestra próxima charla, que va a ser la presentación de set de indicadores y estadísticas pymes. Les cuento al pasar, y también, Ariel, teníamos... Mandame, quiero estar. Sí, porque esa pregunta sobre la pérdida de puestos de trabajo, quiero comentar que el último dato oficial sobre la cantidad de pymes registradas es de febrero del 2020. Con lo cual, cualquiera que quisiera medir, digamos, el impacto de la pandemia, tiene que hacerlo sobre bases aleatorias o informales. Por eso, tener buena información ahora es difícil, y esto es un poco la idea que está detrás de presentar este set de indicadores. Contar con información que costó trabajo elaborarla, pero que es fiable. Así que bueno, gracias a todos, gracias Ariel de nuevo. Nos vemos el 22 de julio. Gracias.
Un saludo a todos, un Gracias, gusto. Sergio. Chao. Ahora, Ariel.